Cada uno de los padres, y como dijo Ramón, a los padres en potencia también. Él hace un rato le dijo a alguno de los muchachos, ustedes son padres en potencia. Así que oramos siempre por los padres, tenemos una gran responsabilidad cada uno de los padres, ¿no es cierto? Es interesante ver en internet los videos, que me imagino que todos habrán visto alguno, cuando anda un padre de la mano con su hijo o van caminando uno a la par del otro y ver cómo el hijo se parece tanto a su papá en la forma de caminar, o a veces con los abuelos, en la forma de caminar, en la forma de moverse, en cómo andan, en cómo hablan también incluso, ¿no es cierto? Porque los chicos nos imitan todo, sobre todo cuando son chiquitos. Después cuando son grandes ya no tanto, pero esa es la gran responsabilidad que como padres tenemos. Mostrar el ejemplo a nuestros hijos de cómo queremos que ellos vivan en el futuro. Cómo queremos que ellos encaren la vida cuando ya son adolescentes, cuando ya son grandes, cuando ya tienen que empezar a tomar sus propias decisiones, ¿no es cierto? Y todo lo aprenden de nosotros, de los papás, de las mamás también, obvio. Entonces, vamos a ver un pasaje en el que Pablo no le está hablando directamente a un padre. Por lo que entendí, por lo que leí, en ese momento Timoteo todavía no era padre. Pero Pablo le escribe algo a Timoteo que se aplica perfectamente a cada uno de nosotros padres y también para las madres y para cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros tenemos a alguien que está mirándonos, está observándonos y que quiere algún día ser como nosotros o andar por lo menos como andamos nosotros. Les voy a invitar a que busquen en el libro de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4. Y Pablo le está hablando a Timoteo, que es uno de los líderes en la iglesia, y le va a decir cómo tiene que conducirse dentro de la iglesia, cómo tiene que moverse dentro de la iglesia, porque otros van a tomar su ejemplo. Y como dije antes, aunque Timoteo no era papá en ese momento, esto se aplica perfectamente a nosotros. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12 en adelante. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Oremos. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte por estas palabras dirigidas de Pablo a Timoteo, Señor, y que hoy, como padres, podemos aplicarlas también a nuestras vidas, pensando en nuestros hijos. Y, Señor, rogamos que estés obrando, que podamos, Señor, tomar todo esto, los que somos padres, también las madres y también cada uno de nosotros, Señor, para ponerlo en práctica en nuestras vidas y podamos llevarlo a cabo, Señor, cada día de nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Es interesante porque son 4 versículos. En estos 4 versículos hay 7 mandatos. 7 mandatos que Pablo le da a Timoteo. Y vamos a hablar de los 7 mandatos. No va a ser largo, porque voy a resumir un montón, pero es importante que veamos cada uno de estos mandatos que Pablo le da a Timoteo acá. El primero está en versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y cualquiera de nosotros diría, ¿cuál es el mandato acá? Sé ejemplo, ¿no es cierto? Ese tendría que ser el mandato, o al menos parece que es el mandato. ¿Saben que no? El mandato acá es, ninguno tenga en poco tu juventud. Que nadie pueda tener en poco tu vida. Y ahí sí entra lo que decíamos antes. ¿Por qué? Porque vos tenés que ser ejemplo. Pero vos vas a ser ejemplo cuando cumplas este mandato de que nadie tenga en poco tu vida. Acá habla de juventud, en algunos de nosotros ya no se aplica, ¿no es cierto? Pero es tan importante cuando sos joven, como cuando sos adulto, como cuando ya sos una persona mayor. Necesitamos ser ejemplos, que nuestra vida sea un ejemplo para los demás, sobre todo los padres. Los padres necesitamos mostrar a nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos qué es lo que más le conviene en la vida, qué es lo que mejor va a ir para que ellos puedan ser hombres y mujeres de bien, para que a ellos les vaya bien en el futuro. Y para esto, Pablo le dice que tiene que ser ejemplo para que nadie tenga en poco su juventud en una serie de cosas. Primero le dice en palabra. En palabra. Es la forma en la que vos tratás a tu hijo, en la forma en que vos le hablás a tu hijo. Podés hablarle tiernamente, hablarle cariñosamente, pero no demostrarle amor. O por el contrario, cuando hace algún lío, cuando hace una macana, hablarle muy ásperamente. ¿No es cierto? Que lamentablemente eso es algo normal. Se escucha a padres gritarle a los hijos, insultarlos incluso. Bueno, Pablo le dice acá a Timoteo, tenés que ser ejemplo con tus palabras, con lo que hablás, medir lo que vos le decís a la gente. Nosotros como padres tenemos que pensar que si no queremos que nuestro hijo insulte, nosotros no tenemos que insultar. Si no queremos que nuestro hijo, con el primero que se enoje, le diga un montón de barbaridades, nosotros tenemos que ser ejemplo en eso también. Si vos vas en el auto con tu hijo y tu hijo escucha que cuando se te cruza uno por delante, simplemente sale insultos, salen enojos, lo más probable es que cuando le pase algo en su vida, él responda de la misma manera. ¿Y es difícil? Sí, es difícil, es muy difícil, ¿no es cierto? Porque a veces se te cruzan y querés bajarte y matar a todos, pero lo importante es qué es lo que sale de tu boca, qué es lo que estás hablando, qué es lo que vos decís. Pablo le dice que tiene que ser ejemplo en palabra. Segundo, le dice tienes que ser ejemplo de conducta. ¿Cómo te conducís cuando tu hijo hace un lío en casa? También, ¿no es cierto? A veces depende del lío que hace.
Depende de qué es lo que hacen, ¿no es cierto? Nos comportamos así. Pero lamentablemente muchos padres lo primero que atinan a hacer es a darle un coscorrón, a pegarle una paliza simplemente porque se le cayó el vaso o porque se le cayó el plato de comida. El Señor nos dice que tenemos que ser ejemplos en conducta, en cómo nos conducimos, en cómo andamos en nuestra vida diaria. Siempre digo, ustedes me ven a mí acá el domingo por 2 o 3 horas, me ven el miércoles por un par de horas, pero mis hijos están viéndome constantemente, las 24 horas del día, o el tiempo que estoy cuando no estoy en el trabajo, cuando estoy en casa. Ellos me ven cómo yo me manejo con las distintas cosas. Me ven si viene alguien y yo le digo a mi esposa, decirle que no estoy. O me llama alguien por teléfono y yo le digo, no lo quiero atender. Ellos lo están viendo, ellos están observando todo eso. Sobre todo cuando son chicos. Y eso es lo que Pablo le dice acá a Timoteo, si bien le estaba hablando de cómo tenía que conducirse en la iglesia, se aplica perfectamente a nosotros. Cómo nosotros tenemos que conducirnos, sobre todo con nuestros hijos. Si yo voy a comprar con mi hijo cuando era chico, ¿no? Ahora ya son grandes mis hijos, pero cuando eran chicos, si yo iba a comprar y alguien me daba mal un vuelto, ¿qué hacía? Podía jactarme de que me dieron mal el vuelto y de contárselo incluso y guardarme la plata, o podíamos devolverle la plata y enseñarle a mi hijo que tenía que actuar de una forma honesta. Todo eso los chicos lo ven, todo eso los chicos van aprendiendo. Lo aprenden de vos, que sos el papá, lo aprenden de vos, que sos la mamá. Y así con cada una de las cosas que hacemos en nuestra vida diaria. Después dice, en amor. Tenemos que ser ejemplos en amor. Y quizás vos no sos tan cariñoso. Quizás vos no sos tan demostrativo del afecto, ¿no es cierto? Hay hombres que son más reacios, quizás porque aprendieron así de su casa, quizás porque fue lo que vieron durante toda su vida, pero tenemos que ser ejemplos en amor, mostrarle a nuestros hijos cuánto le amamos, mostrarle a nuestros hijos cuánto amamos a su mamá, a nuestra esposa. Mostrarle a ellos que el día que tengan una esposa tienen que tratarla correctamente, respetuosamente, amarla, demostrarle ese amor. Por eso es tan importante esto. También con los demás, no solamente con nuestra familia, no solamente con los que son de nuestro círculo íntimo, con todos los demás. Si yo vengo a la iglesia y mi hijo me ve que te doy un abrazo y te digo, bendiciones, te quiero mucho, hermano, y después cuando nos vamos estoy sacándote el cuero, él va a aprender eso. Él va a aprender que puede venir y darte un beso, darte un abrazo, decirte te quiero mucho y después darse vuelta y de hablar cualquier barbaridad de vos. Pablo le dice a Timoteo, vos tenés que ser ejemplo en amor, mostrando ese amor, viviendo ese amor, con tu esposa, con tus hijos y con todo el mundo. Y con todo el mundo. Después les dice, en espíritu y en fe. En los originales, o sea, en el griego original, en los papiros más antiguos, la palabra espíritu no está.
pero la agregaron, creo que es porque va pegado con la fe. Entonces, tu hijo también va a copiar lo que vos crees, lo que vos haces. En cuanto a la fe, en cuanto a las cosas del Señor. Si tu hijo ve que un domingo decís, hoy no voy a la iglesia, hoy juega Argentina, me quedo a ver el partido del Mundial. Hoy corre Colapinto, no, me quedo para ver la carrera. O simplemente, ayer me acosté tarde, no tengo ganas de levantarme temprano. ¿Qué va a hacer tu hijo cuando tenga fiaca? Va a decir, no voy a la iglesia, me quedo a descansar. La fe la demostrás cuando agarrás la palabra de Dios y lees y estudiás. ¿Te ve tu hijo hacer esto? ¿Te ve tu hijo teniendo tiempo para orar? ¿Para utilizar para el Señor? ¿O simplemente te ve que hablas de la fe, pero no la vivís? ¿Qué haces cuando tus hijos te piden a la noche, papi, léeme un cuento? Y entonces le contás de Blancanieves. Bueno, Blancanieves era de mi época, ¿no? Le contás de Moana. Creo que esa está más de moda. O si es un varón, le contás, qué sé yo, la historia de Messi, ¿no? O le lees la Biblia. Le contás las historias de los hombres y mujeres que están en la Biblia. De los hombres y mujeres que hicieron grandes cosas para Dios. Ahí estás demostrándole tu fe también. Cuando se sientan a la mesa para almorzar o para cenar, ¿estás con el celular ahí todo el tiempo o estás hablando de las cosas del Señor? Muchas veces es interesante que estamos en la mesa y cada uno está con su celular. Cada uno está mirando una cosa distinta. Nadie está atendiendo a lo que está haciendo el otro. Bueno, la mesa es el lugar en donde por lo menos una vez al día tenés que sentarte con tu esposa, con tus hijos y hablar de las cosas del Señor. Hablar de cómo el Señor te está bendiciendo o de las pruebas que estás pasando. Porque a veces estás pasando pruebas y tus hijos tienen que saber que vos confías en el Señor, que vos amás al Señor y que confías en que Él va a hacer pasar todo lo que te pasa. Cuando pasás esas pruebas, ¿qué ven tus hijos? ¿Te ven que te arrodillás a orar? ¿Te ven que le pedís a Dios que tenga misericordia, que te ayude a soportar la prueba? ¿O te ven simplemente renegar? Renegar por lo que estás pasando. Y por último le dice acá, y pureza. Y pureza. También, ¿cómo ve tu hijo tu vida? Yo dije antes, ellos copian todo. Ellos nos ven. Entonces, si vos estás siendo impuro al mirar el celular, lo más probable es que ellos también lo hagan. Si vos estás siendo impuro al hablar, es probable que ellos también lo hagan.
Si vos vas caminando con ellos por la calle y estás mirando a todas las mujeres, es probable que ellos también lo hagan. Porque ellos nos ven, nos observan y copian lo que nosotros hacemos. Por eso tenemos que ser ejemplo. Lo que Pablo le decía acá a Timoteo, que fuese ejemplo, para que nadie tuviese en poco su juventud. Versículo 13 y versículo 15. Hay una misma palabra, un mismo mandato en los dos versículos. Versículo 13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Versículo 15, ocúpate de estas cosas. Pablo le dice a Timoteo y nos dice a nosotros, tenemos que estar ocupados en las cosas que son importantes. Fíjense en que la lista en versículo 13 es, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Cuando vos lees la palabra de Dios, cuando vos le lees la palabra de Dios a tus hijos y le enseñás la palabra de Dios, estás marcando un precedente en sus vidas. Y yo sé, porque yo soy uno de ellos, a mí me cuesta un montón sentarme a leer. Yo aprendí de mi viejo era del interior y él se levantaba muy temprano, se iba al trabajo, volvía del trabajo y seguía trabajando en casa. Los fines de semana, cuando tenía libre, siempre estaba haciendo algo. Entonces, para mí, sentarme a leer, tener que leer ahí por media hora, por una hora, era una pérdida de tiempo. ¿Por qué voy a sentarme a leer si puedo estar haciendo un montón de cosas que hacen falta hacer en la casa? ¿Por qué voy a sentarme a leer si puedo estar trabajando, arreglando el auto o haciendo cualquier otra cosa? Bueno, eso no es lo que quiere el Señor. Y si sos como yo, te va a costar horrores. Tuvimos que leer ahora para la materia que estamos estudiando con Nelson en el seminario, más de 200 páginas. Y había que sentarse y leerlo. Es importantísimo. Necesitábamos hacerlo. Y más de una vez, cuando estaba sentado leyendo, se me cruzaba en la cabeza, pero tengo que hacer esto, o tengo que hacer esto otro. Necesito arreglar. Mi esposa me tiene loco, ¿no? Con algunas cosas. Hace meses que me está diciendo que necesitamos arreglar el galpón que tenemos en el fondo de casa. Claro, porque siempre el galpón empieza bien ordenadito, todo colgadito, las herramientas, todo bien puesto en cada lugar. Y después de una semana eso va cambiando. Y ni le cuento después de meses o de años, ¿no es cierto? Ya entras y yo solo sé dónde están las cosas, ¿no? Los demás tienen que estar sacando un montón de cosas que hay ahí adentro para poder... y yo pienso, tengo que hacerlo, necesito hacerlo. Y la verdad es que necesito hacerlo. Pero ¿qué hago? Ocupo el tiempo que tengo que ocupar para leer la palabra de Dios, para ocuparme de las cosas del Señor, o ocupo un tiempo que tengo libre. Es difícil, porque a veces cuando tengo el tiempo libre quiero descansar, porque a veces cuando tengo el tiempo libre quiero salir a pasear con mi esposa. Cuando tengo el tiempo libre, algo que es muy obvio, quiero ir a ver a mis nietas. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago con eso? Pero es importantísimo dedicarte a leer la palabra de Dios, enseñarle a tus hijos la palabra de Dios. Fíjense que va todo enlazado, porque
Pablo le dice, ocúpate de la lectura. La lectura te lleva a la exhortación. La exhortación no es darle con un caño a alguien. La exhortación es enseñarle a alguien el camino correcto. Mostrarle a alguien cuál es el camino correcto. Y eso es lo que vos tenés que hacer con tu hijo. Mostrarle el camino correcto, enseñarle el camino correcto. Entonces, Pablo les dice, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Enseñale a tu hijo. Muchas veces decimos de los chicos que van al colegio, ¿no es cierto? A veces hay padres que quieren que en el colegio los eduquen. El colegio no está para educar, el colegio está para enseñarle lo que es la historia, lo que es la matemática, lo que son idiomas y todo lo demás. La educación la tenemos que dar nosotros, en nuestra casa. Bueno, con la Biblia es exactamente igual. No podemos pretender que nuestros hijos vengan al culto de niños 2 horas en la semana y que aprendan todo lo que tienen que aprender de la palabra de Dios. Eso se lo tenemos que enseñar nosotros cada día en nuestra casa. Es nuestro deber, es nuestra ocupación. Es lo que el Señor nos encarga a nosotros padres. A veces estamos cansados, llegamos cansados del trabajo. A veces estamos ocupados en otras cosas. Sobre todo ahora que están los partidos del Mundial, ¿no es cierto? Estamos muy ocupados. Pero es importantísimo enseñarle a nuestros hijos. ¿Nuestra esposa lo puede hacer? Obvio que lo puede hacer. Pero ¿sabes qué? El Señor dice que te puso a vos como cabeza del hogar. Vos sos la cabeza del hogar. Vos sos el que tiene que enseñar. Vos sos el que tiene la responsabilidad de enseñar a tu esposa y de enseñar a tus hijos la palabra de Dios. Y en versículo 15, cuando también le da la orden de que se ocupe, le dice de estas cosas, permanece en ellas, porque es de todo esto que le viene hablando. Ocúpate de todo esto que te estoy diciendo. Timoteo, sé fiel en ocuparte de estas cosas. Y nos dice a los padres que seamos fieles en ocuparnos de las cosas que Pablo le está mandando acá a Timoteo. Versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Cuando acá le habla de el don, le habla de ese regalo que tenemos en nuestra vida de parte del Señor. Cada uno de los que ha creído en Cristo como Salvador tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo repartió dones a la iglesia. ¿Qué son los dones? Los dones son algo que son exclusivos de tu vida. Es algo que vos no sabías cómo hacer o no sabías cómo administrar y ahora lo sabés. Por ejemplo, está el don de enseñanza. Entonces vos decís, ¿qué hago con la enseñanza? Nunca enseñé en mi vida. Nunca me paré delante de nadie para enseñarle. Cuando tenés el don de enseñanza, hablás y enseñás. Te parás a charlar con alguien y le estás enseñando lo que la palabra de Dios dice, lo que el Señor te enseñó. Entonces ocupalo en enseñar. Tenés el don de servicio. El don de servicio, yo estoy seguro que yo lo tengo. Y tenés el don de servicio y ves que hay algo tirado y vas y lo levantás. Ves que hay que limpiar la iglesia y venís y limpiás la iglesia. Pablo le dice a Timoteo, encárgate de ese don,
ese don que Dios te dio a vos. No lo descuides, no lo descuides. Ahora, junto con esto, quiero decirte, el Espíritu Santo mora en cada uno de los que han creído en Cristo como Salvador. La Biblia dice que somos todos pecadores, que por nuestro pecado lo único que merecemos es la condenación eterna. La condenación eterna. Pero Cristo murió en la cruz del Calvario para perdonarte los pecados y para darte vida eterna. Entonces, si vos no tenés el Espíritu Santo, no tenés un don. Estos dones los llegás a tener cuando aceptás a Cristo y la obra de Cristo en la cruz del Calvario en tu vida. Cuando Cristo pasa a ser tu Salvador, el Rey de tu vida. Porque todos somos pecadores y todos merecemos el infierno, pero Cristo murió en la cruz del Calvario para perdonarte y Él quiere darte vida eterna. Lo único que tenés que hacer es reconocer que sos un pecador y aceptar la obra que Cristo hizo en la cruz en lugar tuyo. Haciendo esto ya tenés vida eterna, haciendo esto ya tenés el Espíritu Santo en tu vida, haciendo esto ya vas a tener uno de los dones que se nos enseñan en 1 Corintios 12 y en Romanos 12. Pero tenés que creer en Cristo como Salvador. Necesitas hacerlo, porque si no estás yendo camino al infierno. Toda la eternidad en el infierno. Ninguna dolencia en esta tierra, ningún mal pasar en esta tierra es semejante a vivir toda una eternidad en el infierno. La Biblia lo narra así. La Biblia dice que no hay en este mundo, en esta tierra, un ejemplo para dar en comparación a lo que es el infierno eterno. Necesitas creer en Cristo como Salvador y necesitas hacerlo ya. El autor del libro de Hebreos dice que está establecido para todos los hombres que muramos una vez y después de eso el juicio. Y el autor de Hebreos nos dice, cuando tengas 80 años, cuando tengas 90 años, cuando tengas 100 años. Está establecido que vas a morir y no sabes cuándo. El otro día estaba viendo el video de Gago, el entrenador de fútbol. Estaba en la conferencia de prensa y en un momento estaba molesto. Le estaba dando un infarto. Y él estaba allí porque su equipo había jugado, porque él tenía que estar delante de todos los periodistas explicando y hablando de las cosas que pasaban. Y no murió. Lo rescataron enseguida, lo llevaron al hospital y lo salvaron, pero le estaba dando un infarto ahí, en ese mismo momento. No sabemos cuándo es nuestra hora de partir. No sabemos cuándo es el momento en que va a llegar la muerte. Por eso es importantísimo que creas en Cristo hoy, ahora. No dejes para mañana, no esperes a mañana. Cristo murió, Cristo quiere darte vida eterna y perdón de pecados. Solamente tenés que creer en Él como Salvador. Si querés saber más, después de la reunión, háblame. Después de la reunión, acércate y decime. Yo te voy a guiar en cómo hacer esto. Pero es sumamente importante y quería comentarlo acá en este momento porque habla de los dones y habla de algo que tenemos solamente los que hemos creído en Cristo como Salvador. Versículo 15. Bueno, ya hablamos de el mandato que da acá al comienzo, que dice, ocúpate de estas cosas. Pero también Él le dice, permanece en ellas, permanece en ellas.
para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Permanecé, tené cuidado de ellas. Tené cuidado de lo que te estoy enseñando. Ponelo en práctica en tu vida. Hacelo algo habitual en tu vida, le dice Pablo. Hombres, tenemos la gran responsabilidad delante de Dios. Él nos puso como cabeza en nuestro hogar. Tenemos que tener mucho cuidado de cómo nos conducimos. Tenemos que enseñar a nuestros hijos todas las cosas que la palabra de Dios enseña. Esa es nuestra responsabilidad. Vivir para que ellos el día de mañana quieran ser un hombre cristiano, una mujer cristiana, porque ven cómo su papá ama al Señor, porque ven cómo su papá se interesa por las cosas del Señor, más que de las demás cosas. Y versículo 16, les dije, iba a ser corto. Pablo les dice en versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Primero le dice que persista en ello, que se enfoque en todo lo que él le estaba enseñando y que se ocupe de esas cosas, que no se desvíe, que no cambie el rumbo. Y fíjense en que él le dice, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Sabemos que nosotros no podemos hacer nada para nuestra salvación. Nuestra salvación es un regalo de Dios. Como estudiamos en Efesios, como estábamos estudiando y lo estamos estudiando todavía en Efesios. Él nos predestinó, Él nos escogió, Él nos salvó. Yo no hice nada para mi salvación. Ni siquiera podía crear en mí mismo fe para acercarme a Dios. Todo es algo que Él hizo para mí, algo que Él nos dio. Entonces, ¿de qué le habla Pablo acá a Timoteo? Recuerden que Pablo le está hablando de cómo conducirse en la iglesia. Te salvarás quiere decir que no se va a desviar, ni para un lado ni para el otro. Persiste en todas estas cosas para que no tomes otro camino, para que no te desvíes, para que no tomes un atajo para hacer lo que crees que es mejor. Hacé las cosas como la palabra de Dios te las enseña. Viví como la palabra de Dios te las enseña, le dice Pablo a Timoteo y nos dice a nosotros. Y fíjense en lo interesante. Pablo le dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, tus hijos principalmente. Si querés ser un buen padre, tenés que releer esto y ocuparte de estos mandatos que el Señor le da acá a Timoteo por medio de Pablo y aplicarlos a tu vida, ponerlos en práctica en tu vida. No dejar que nadie tenga en poco nuestra vida. Ocuparnos de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuidar el don que Dios puso en nosotros. Permanecer en todo esto. Tener cuidado y persistir en la doctrina. Y todo eso lo podemos hacer. Hay algo que es sumamente importante.
y que tenemos que aprenderlo y que tenemos que recordarlo por siempre. Cuando Dios da un mandato, nosotros obedecemos. Simplemente. No podemos decirle a Dios, no lo quiero hacer. No podemos decirle a Dios, lo hago mañana o lo hago pasado, lo hago otro día. Dios da un mandato y el cristiano obedece. Acá hay 7 mandatos en estos 4 versículos. Padres, tenemos que obedecer estos mandatos. Tenemos que obedecer lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? La conclusión es la que Pablo le da acá a Timoteo en versículo 16. Haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Principalmente, tus hijos. Así que te animo a que vivas acorde a lo que la palabra de Dios dice. Te animo a que vivas acorde a lo que Pablo le enseña acá a Timoteo. Te animo a que vivas para la gloria de Dios. Y como dije antes, si no creíste en Cristo como Salvador, Él murió para darte perdón y para darte vida eterna. No fue algo gracioso para el Señor ir a la cruz del Calvario a morir en tu lugar. Tenés que pensar que alguien tenía que morir por los pecados que cometimos. Y ese tenía que ser yo. Yo tenía que morir por mis pecados, porque mis pecados me llevan a la condenación. Pero Él, por su gran amor, por su gran misericordia, murió para perdonar tus pecados, para darte vida eterna a vos. Solamente tenés que creer en Él, solamente tenés que aceptar a Él. Esa obra que Él hizo ahí en la cruz para perdonarte y para darte vida eterna. No tenés que hacer nada más. No hay que caminar, no hay que hacer promesas, no hay que ni siquiera dar una ofrenda. Solamente creer que lo que Él hizo en la cruz del Calvario es suficiente para darte vida eterna. Y la vas a tener, la vas a tener. La mayoría de los que estamos acá podemos darte testimonio de eso. Podemos darte testimonio de cómo nuestras vidas cambiaron el día que creímos en Cristo como Salvador. Y podemos darte testimonio de lo seguro que estamos que el día que vamos a morir, vamos a estar en la presencia del Señor. Así que te animo a que no dejes pasar el tiempo. No dejes pasar el tiempo. Cree hoy en Cristo como Salvador personal. Oremos. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre, por tu palabra. Agradecerte por Pablo, por Timoteo y por todo lo que en ella aprendemos, Señor, de lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Gracias porque a pesar de que en ese momento Timoteo no era padre, todo lo que Pablo le está enseñando se aplica claramente a nuestras vidas como padres, como jefes de familia. Gracias porque todo esto lo podemos poner en práctica en nuestras vidas, Señor. Rogamos que solamente obres en nosotros, tengas misericordia de nosotros para que podamos practicar cada una de estas cosas. Rogamos por aquellos que están en esta mañana hoy aquí con nosotros o que están viendo la transmisión y que aún no te tienen como Salvador personal, que tu Santo Espíritu esté trabajando en sus vidas para que puedan entender el Evangelio y puedan creer en ti como Salvador. Que hoy mismo puedan retirarse de aquí teniendo vida eterna, Padre. Rogamos por tus misericordias para con ellos. Obra grandemente, Señor, y bendice a cada uno de los padres en este día tan especial. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.